Ya. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Nosotros somos del grupo número 12 y les vamos a exponer acerca de la unidad 3 y 4. Ya. Nuestro grupo está compuesto por Amendaño, Carolina, Morales, Nicole y Vilca Alexander. Ya. Los temas a tratar en la unidad 3 son la consolidación, fusión y escisión de estados financieros. El objetivo de esta unidad es lograr la correcta aplicación de las técnicas sobre la consolidación de estados financieros de los siguientes casos de consolidación, escisión y fusión, eficientemente para los requerimientos en el campo del desarrollo empresarial. Como primer punto tenemos la consolidación. ¿Ya qué es la consolidación? La consolidación no es otra cosa que los estados financieros de un grupo de empresas en el cual sus activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos se presentan de una sola, se presentan los diferentes estados financieros como si fueran de una sola entidad. ¿Ya? La base legal de la consolidación. La base legal de la consolidación se encuentra en la NIF. El objetivo de esta NIF es establecer los principios para la presentación y preparación de estados financieros consolidados cuando una entidad controla a una o más entidades. Como siguiente tenemos los requisitos para consolidar. Para poder consolidar se requiere que una entidad que controla a una o más entidades presente estados financieros consolidados. Como siguiente, definir el principio y establecer el control como la base de consolidación. También establecer la forma en la que se aplica el principio de control e identificar si un inversor controla una participada y por qué debe consolidar dicha entidad. El siguiente es establecer los requerimientos contables para la preparación de estados financieros consolidados y también definir una entidad de inversión y establecer la excepción para consolidar de ciertas subsidiarias. ¿Cuándo no se debe consolidar? No se debe consolidar cuando el control de una empresa sea temporal, también cuando se tiene el control de una empresa en situación de liquidación o quiebra, también cuando una empresa se encuentra en situaciones especiales como periodos de reorganización o modificación, aquellas que estén en el extranjero y tengan dificultades o tengan restricciones a la hora de consolidar cuentas y cuando una actividad sea diferente a la de empresa, a la de la empresa controladora. También, como siguiente punto, tenemos los ajustes y las eliminaciones que se realizan para la consolidación de estados financieros. Por lo general, las cuentas que se ajustan o eliminan son la inversión de acciones, la venta de mercancías, costos, gastos y dividendos entre compañías, la utilidad o pérdida, los saldos por cobrar o por pagar, los ingresos y gastos por concepto que se hayan registrado durante el periodo de las empresas consolidadas y las operaciones que impliquen la duplicidad de cuentas. Ya. Cuando un inversor controla una participada, un inversor controla una participada sí y solo si tiene poder sobre la participada, también tiene exposición o derecho a rendimientos variables, tiene capacidad de utilizar su poder sobre la participada y también sobre el importe en los rendimientos del inversor. Como siguiente punto tenemos la escisión. ¿Qué es la escisión? La escisión es la división de sociedades en dos o más sociedades, ya sean nuevas o preexistentes. Ya. La base legal de la escisión la encontramos en la Ley de Compañías del artículo 345 al artículo 352. Las características de la escisión es que ocurre cuando una sociedad se divide
y divide sus activos, pasivos y capital en dos o más partes que se aportan sin que haya la disolución de las empresas. También cuando los socios de la sociedad original se le entregan acciones de las sociedades beneficiarias a cambio de una sociedad incidente, perdón. También cuando la sociedad original no puede o no desaparecer. Otra característica es que la sociedad original generalmente cambia de nombre o de denominación. Y por último, que las sociedades incididas pueden ser nuevas o pueden ser preexistentes. Tenemos tres tipos de formas de decisión. Tenemos la decisión total o pura, que es cuando una sociedad divide todo su patrimonio social en dos o más partes y los transfiere a otras sociedades nuevos y preexistentes, y la sociedad original desaparece. La decisión parcial, cuando una sociedad entrega parte de su patrimonio social a una o más sociedades, pero la sociedad original no desaparece. Y la escisión de participaciones mayoritarias, que ocurre cuando cuando la sociedad mayoritaria y el capital social entre las sociedades se transmiten estos valores a una sociedad distinta. Como siguiente tenemos la fusión. ¿Qué es la fusión? La fusión es un mecanismo jurídico mediante el cual una o más sociedades deciden disolverse sin liquidar, traspasando sus activos, pasivos, derechos y obligaciones con el objeto de ser absorbidas por otra sociedad para crear una nueva. Ya, la base legal de la fusión la encontramos de igual modo en el artículo 337 al artículo 344 de la Ley de Compañías. Ya, las clases de fusión. Tenemos dos clases de fusión. La fusión por creación, que es donde dos o más sociedades se disuelven y consolidan su patrimonio en una nueva sociedad, eh, que, que le da todos sus derechos y obligaciones. La fusión por absorción, en donde dos o más sociedades se disuelven e incorporan su patrimonio, y la última no se disuelve, es decir, esta se fortalece. Tenemos también ventajas y desventajas de la fusión. Las ventajas de la fusión, podemos ver que hay una disminución considerable en los gastos de operación y de producción, ya que se disminuye el personal. También otra ventaja sería la disminución o terminación de la rivalidad entre las competencias. También la mayor rentabilidad, porque los instrumentos de producción se utilizan en un solo espacio y de manera más eficiente. Y también que garantiza la administración más metódica y la salida con un mayor crédito comercial. Las desventajas es que si una fusión es llevada de mala manera, puede aumentar las dificultades de la administración. También de una manera humana afectaría al empleado por la posible reducción de personal. Y por último, que también como una desventaja, puede crearse un monopolio o un oligopolio. A continuación les voy a presentar los ejercicios prácticos de estos tres temas. Como primero tenemos el ejercicio práctico de consolidación, en donde eh, dos sociedades diferentes tienen sus estados financieros diferentes, pero ambas, una controla a la otra. Esto quiere decir que ambas llevarán su contabilidad y sus transacciones de manera separada, pero para la presentación de estados financieros, estas deben presentarse como una sola. Por ejemplo, aquí podemos ver que cada una realizó su contabilidad de manera separada. Sin embargo, para la consolidación de sus cuentas, podemos hacer una hoja de trabajo llamado balance consolidado, que nos permite la eliminación y el ajuste de las cuentas que mencionamos anteriormente, para, por último, poder tener un estado financiero de dos sociedades distintas como si fueran una sola, como podemos observar en la pantalla.
El siguiente es el ejercicio práctico de decisión, en donde podemos ver aquí que la sociedad K se dedica a dos actividades diferentes y disponen de elementos de activos y pasivos y se dedican a las dos actividades simultáneamente. Ya, estas son las cuentas al 31 de diciembre y las sociedades deciden, cumpliendo los requisitos legales que los vimos en la ley de compañías, incidirse y para ello toman los siguientes acuerdos: que la actividad 1 se traspasa a la sociedad y que la actividad 2 se traspasa a la sociedad Z, que se convierte en una nueva sociedad. Ya. Los activos comunes se distribuirán entre ambas sociedades según la marca y los pasivos comunes se distribuirán según el neto de las actividades. Ya. Las acciones de la empresa Y se valorarán según su valor teórico resultante de la escisión y las acciones de la sociedad Z se emitirán a valor nominal, ya que esta es una nueva empresa emitidas a la par. Las acciones de X recibirán acciones de Y y Z. A consecuencia de la escisión se van a tomar los siguientes acuerdos. La inmovilización del material se incrementa el valor para adaptarlo al valor de mercado en un 10% respecto a su valor neto contable. Las participaciones de X y Y se valoran según el patrimonio teórico que resulte del balance y los gastos de establecimiento se considera que son compensadores de los fondos propios. Ya. Tenemos la escisión. Tenemos primero la contabilidad de la sociedad X, que fue la primera en incidirse, en donde podemos ver las cuentas que se separaron de las dos sociedades. El traspaso del patrimonio a Z, que podemos ver que se traspasan los valores del patrimonio de la sociedad X a la sociedad Z. Ya. Y por último tenemos la contabilidad de cada una de las sociedades X y Y que quedaron separadas. Por último, vamos al caso práctico de fusión. Aquí vemos que dos sociedades, la empresa A y la empresa B, deciden hacer una función por integración o también llamada función por absorción. Podemos ver el estado de situación financiera de la empresa C, que es la nueva empresa que va a existir entre la fusión de la empresa A y la empresa B. Los ajustes que podemos ver cuáles son las cuentas de pasivo, el capital y las cuentas de activo, los activos adquiridos y los pasivos asumidos de la sociedad A y B. Los asientos contables de la nueva empresa que van a ser la sumatoria de los dos capitales y los pasivos adquiridos y los pasivos adquiridos y los activos adquiridos y pasivos asumidos, perdón. Y por último tenemos la normativa que se aplica a esta fusión y la escisión. La primera es la NIC 28, que habla sobre las inversiones asociadas en negocios conjuntos, la NIF 10, que habla sobre los estados financieros consolidados, y la NIF 3, que nos habla acerca de la combinación de negocios. Gracias. A continuación, les van a exponer sobre la unidad 4. Conversión de estados financieros en moneda extranjera. El objetivo de esta norma es prescribir cómo se incorporan los estados financieros de una entidad, las transacciones en moneda extranjera y los negocios en el extranjero, y cómo convertir los estados financieros a la moneda de presencia elegida. Los principales problemas que se presentan son la tasa o tasas de cambio a utilizar, así como la manera de informar sobre los efectos de las variaciones en las tasas de cambio dentro de los estados financieros. Moneda funcional. Factores para determinar la moneda funcional. 1. La moneda, que influye en precios de venta de los bienes y servicios.
del país que determinan los precios de venta de sus bienes y servicios. 2. La manera que influyen en los costos de la mano de obra, materiales y otros costos. Otros factores: moneda en la cual obtiene la financiación, moneda en la cual conserva los importantes cobrados por actividades de operación. Inversión neta de un negocio en el extranjero. Una entidad puede tener una partida monetaria que ha de cobrar o pagar al negocio en el extranjero, si la liquidación de esa partida no está contemplada, ni es probable que se produzca. En un futuro previsible, la partida es, en esencia, una partida de la inversión neta de la entidad en ese negocio en el extranjero. Partidas monetarias: las características esenciales de una partida monetaria en el derecho. Recibir una cantidad fijo o determinable de unidades monetarias. Serán partidas monetarias los contratos para recibir. Reconocimiento inicial. Una transacción con moneda extranjera es toda transacción cuyo importe se determina o exige su liquidación en una moneda extranjera entre la que se incluyen aquellas en la entidad. Compra o venta de bienes, servicios o cuyo precio se denomina en una moneda extranjera. Presta o toma prestados fondos, si los importes correspondientes se establecen a cobrar o pagar en una moneda extranjera. Adquiere o se desapropia de activos o bien incurre a la liquidación, siempre que estas operaciones se hayan denominado en moneda extranjera. Información financiera en las fechas de los balances posteriores. En cada fecha de balance, las partidas monetarias de moneda extranjera se convertirán utilizando la tasa de cambio de cierre. Las partidas no monetarias de moneda extranjera que se midan en términos de costo histórico se convertirán utilizando la tasa de cambio en la fecha y de la transacción. Y las partidas no monetarias que se valoren al valor razonable en una moneda extranjera se convertirán utilizando las tasas de cambio de la fecha en que se determine este valor razonable. Reconocimientos de diferencia de cambio. Las diferencias de cambio que surjan al liquidar las partidas monetarias o al convertir las partidas monetarias a tipos diferentes de los que se utilizaron para su reconocimiento inicial, ya se hayan producido durante el periodo o en estados financieros previos, se reconocerán en los resultados del periodo en el que aparezca. Aparecerá una diferencia de cambio cuando se tengan partidas monetarias como consecuencia de una transacción en moneda extranjera y se haya producido una variación de la tasa de cambio con la fecha de la transacción y la fecha de liquidación. Cuando se reconozca directamente en el patrimonio neto una pérdida o ganancia derivada de una partida no monetaria, cualquier diferencia de cambio incluida en esa partida o ganancia también se reconocerá directamente en el patrimonio neto. Cuando se produzca un cambio de moneda funcional en la entidad, esta aplicará los procedimientos de conversión que sean aplicables a la nueva moneda funcional de forma prospectiva desde la fecha del cambio. La moneda funcional de la entidad ha de reflejar las transacciones, sucesos y condiciones que subyacen y son relevantes para la misma. De acuerdo con lo anterior, una vez que se haya determinado la moneda funcional, solo podrá al cambiarse si se modifican las mismas. La entidad convertirá todas las partidas a la nueva moneda funcional, utilizando las tasas cambio a la fecha en que se produzcan aquel. Utilización de una moneda de presentación distinta de la moneda funcional. Conversión a la moneda de presentación. La entidad puede presentar sus estados financieros en cualquier moneda. Si la moneda de presentación difiere de la moneda funcional de la entidad, esta deberá convertir sus resultados y situación financiera a la moneda de presentación elegida. Los activos y pasivos de cada uno de los balances presentados se convertirán a la tasa de cambio de cierre en la fecha del correspondiente balance. Los ingresos y gastos de cada una de las partidas de resultados se convertirán a las tasas de cambio de la fecha de cada transacción. Todas las diferencias de cambio que se produzcan como resultado del anterior se reconocerán como un componente separado del patrimonio neto, denominado diferencias de conversión. Conversión de un negocio en el extranjero. Al convertir una moneda de presentación los resultados y la situación financiera de un negocio en el extranjero, como
paso previo a su inclusión en los estados financieros de la entidad que informa, ya sea mediante consolidación, conciliación proporcional o utilizando el método de la participación. Cuando los estados financieros del negocio en el extranjero y de la entidad que informa son las fechas diferentes, es frecuente de aquel que prepare estados financieros adicionales con la misma fecha. Al convertir efectos impositivos de todas las diferencias de cambio. Las ganancias y pérdidas por diferencias de cambio en las transacciones realizadas en moneda extranjera, así como las diferencias para conversión de los resultados y la situación financiera de una entidad. Ya, a continuación les voy a presentar el caso práctico del cambio de la conversión de estados financieros a una moneda extranjera. Ya, este ejemplo fue tomado de las normas, La Mexicana Sociedad Anónima posee el 100% del capital guatemalteco que inició las operaciones en el año 2017. Guatemalteca se dedica a una actividad comercial y sus flujos en efectivo son la totalidad en dólares. No obstante, mantiene sus registros contables para cumplir la legislación en el país que opera. Tomando en cuenta como base, la administración ha identificado el dólar como moneda funcional. La Mexicana Sociedad Anónima presenta la información en pesos mexicanos. Durante el 2017 en el entorno mexicano, que no fue influenciado y presentaron los siguientes tipos de cambio. En este cuadro nos dan el concepto, el tipo de cambio de dólar a quetzal y el cambio de peso a dólar. El quetzal es una moneda que utilizan los guatemaltecos. Entonces tenemos la aportación del capital, la adquisición del edificio, los tipos de cambio de promedios ponderados. Se obtiene al sumar la cantidad y de los estados financieros anteriores se divide para 12 y se obtiene el valor de 0,133 y el cierre que es 128 y 11,20. Ya. A continuación, voy a presentar el estado de situación financiera de la Guatemalteca Sociedad Anónima, que es al 31 de diciembre del 2017, que tenemos con un total de activos de 6.276, un pasivos de 780 y un total que es de 6.276, pero este estado está realizado en quetzales. Y un pequeño estado de resultados el 31 de diciembre con una utilidad neta de 744 quetzales. Ya, en el siguiente paso es convertir los quetzales en la moneda funcional, que en este caso es al dólar mexicano. Ya, este es un estado de situación financiera al 31 de diciembre, pero vamos ya a realizarlo el cambio de quetzales a dólares. Para poder utilizar el tipo de cambio, primero se debe identificar si son monetarios o no monetarios para realizar el tipo de cambio, según con los datos que nos dieron al principio. Vemos que el efectivo y las cuentas por cobrar son monetarias y los edificios de depreciaciones acumuladas son no monetarias, por lo que utilizamos diferente tipo de cambio. Al realizar una multiplicación entre quetzales y tipo de cambio se da un total de los dólares, que en el total de activos es 850 dólares con 6 centavos. En caso de se lo realiza igual para el pasivo,
igual todos los pasivos son monetarios, que en dólares nos da 99,84 y el capital social y la prima de acciones se realiza igual. Para sacar la utilidad neta se realizará otro procedimiento. Este resultado se debe corroborar con el estado de resultados al 31 de diciembre. Cuando ya se obtiene el total de activos y el total de pasivos se convierte en el costo histórico. El capital contable aportado resta por una diferencia y determinar qué le hace falta para poner en la utilidad neta. Los 89,69 en cuanto teníamos, se resta el total de activos y el total de pasivos. Y nos da la utilidad neta para que esta utilidad nos pueda cuadrar aquí en el estado de resultados el 31 de diciembre de la guatemalteca. Ya, en el estado de resultados el 31 de diciembre igual utilizamos el costo ponderado. Este se convierte en dólares igual multiplicando el quetzal por el dólar. Ya, este es otro ejercicio, en cambio, realizando el cambio de dólares a los pesos mexicanos. Igual se lo realiza tomando los datos de la primera tabla, se realiza una multiplicación y se dan los pesos mexicanos. En los dólares era 850,06 y en los pesos es los 9,520,67 pesos mexicanos. Para poder realizar el efecto acumulado de esta conversión, esta cuenta es cuando aparece y se realiza una conversión de dólares a pesos. Ahí es cuando aparece esta cuenta llamada efecto acumulado por conversión. Para poder sacar la diferencia se realiza lo siguiente: los 8,400,46 menos los 8,190,85 nos da los 211,61 para poder colocar la cantidad en el efecto acumulado de la conversión. Este procedimiento se denomina efecto acumulado de conversión. Y para el estado de resultados igual se toma el cambio ponderado, se realiza una multiplicación y igual nos salen los pesos mexicanos y vemos que es 991,63 la utilidad neta y la utilidad neta es 991,05, varía con 5 centavos. Y por último tenemos la ganancia, la determinación de la ganancia, que tomamos los datos originales de los quetzales, utilizamos el tipo de cambio igual clasificando las cuentas en monetarias y no monetarias, se le realiza una multiplicación y da una cantidad en los dólares, en los cuales tenemos en quetzales la utilidad neta 0, y como veíamos en los anteriores estados teníamos una variación de 5 centavos, que es un efecto mínimo en centavos. Gracias. Esta ha sido toda la exposición del grupo número 12. Gracias. Esto ha sido todo y estamos prestos para sus preguntas.